Seguimos en la tarde y hablamos de Venezuela. Lo hacíamos al principio del programa, pero es que la situación de los presos políticos ha ido empeorando con el paso de los días. No es una novedad, pero desgraciadamente siempre hay terreno, o parece que siempre hay terreno para que las cosas sigan empeorando. Según el último informe conocido de la organización Foro Penal Venezolano, las detenciones a quienes se oponen al gobierno aumentó este domingo a 114 cuando 13 jóvenes del estado de Arauca fueron privados de su libertad tras la denominada toma de Venezuela. En nuestros estudios en Caracas saludamos a Alfredo Romero. Él es director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Señor Romero, muy buenas tardes. Un saludo desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes y bueno, saludos a todos los que nos oyen. Mucho gusto conversar con ustedes. No sé si le oímos bien. Estamos precisamente haciendo mención a este último informe en el que el Foro Penal Venezolano, que usted precisamente preside o dirige, ha hecho referencia a la situación de los presos políticos en Venezuela, un número que ha ido aumentando. Me parece que se ha abierto un proceso de diálogo, pero en paralelo sigue aumentando el número de ciudadanos que son privados de su libertad porque se oponen al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la situación? Bueno, fíjese, lo que está diciendo es totalmente correcto. Lamentablemente, inclusive desde el momento que comienza el diálogo en Venezuela o de que se plantea la propuesta de diálogo, el número de presos políticos ha aumentado y lo que denominamos nosotros la máquina represiva del Estado ha venido incrementándose, inclusive de una manera mucho más, cruel en muchos casos. El número de presos políticos, para que tengamos una idea, antes del 18 de mayo, cuando se plantea la propuesta de diálogo aquí en Venezuela y que llega a Venezuela el mediador Rodríguez Zapatero, más los otros dos presidentes, Martín Torrijos y Leonel Fernández, el número de presos políticos era de 3 en 2016, quiero decir, ¿no? Siempre ha habido más o menos el mismo número de entre 80 y 100, pero solo en el 2016, antes del 18 de mayo, se habían encarcelado 3 personas. Y luego de que comienza el diálogo, se plantea el diálogo, el número se incrementó en 34, más los 13 recientes, estaríamos hablando de 47 personas solo después de que se plantea el diálogo. Como usted bien decía anteriormente, solo en lo que respecta a la manifestación reciente que se denominó la toma de Venezuela, hubo más de 270 personas arrestadas que fueron liberándose. El Foro Penal pues asistió la gran mayoría de ellas y nos consta pues que fueron liberándose, pero quedaron 13, el día de ayer quedaron precisamente 13 privadas de libertad, incrementándose pues el número a 113, realmente es el número porque se liberó otra persona recientemente. Pero entonces el número de presos políticos sí, ciertamente se ha venido incrementando en vez de reducirse, que es lo que se espera con una supuesta propuesta de diálogo y de paz social que desde el gobierno se ha venido planteando. Puede que haya gente en el resto del continente que vea este número aumentar. Le pediría una explicación básica de cómo se producen estas detenciones, con qué argumentos el gobierno, la autoridad, detiene a estas personas. Bueno, los diferentes... esto es una pregunta muy importante, porque la detención con fines políticos no está sustentada en un expediente. Es decir, el motivo de la detención nunca es yo te detengo porque usted protestó, sino normalmente en el expediente hay diferentes razones que justifican, al menos formalmente, la supuesta detención. ¿Cuáles son los típicos, argumentos utilizados? El típico, delito que se establece en cada una de estas personas que protestan, que manifiestan, que son disidentes, es la asociación para delinquir, que es un delito establecido en la ley de financiamiento del terrorismo en Venezuela, que este delito de asociación para delinquir, se establece a los efectos de que la pena por el delito es más de 10 años
y se justifica esta privativa de libertad, es decir, se justifica que el juez decida privar de libertad a una persona porque el delito supuestamente supera o es bastante grave, o el crimen es grave y supera los 10 años. Eso es la fórmula típica que se encuentran en estos casos. Por decirles, también se incorporan otro tipo de delitos, por ejemplo, obstrucción a la vía pública, cuando las personas protestan en las calles. Se establece un nuevo delito, por cierto, que apareció en el 2005 en el Código Penal venezolano, que es el ultraje a funcionario público, y se complementa esta asociación para delinquir en muchos casos. Y el ultraje a funcionario público no es más sino la ofensa que se hace a un funcionario público a través de, por ejemplo, un medio de comunicación. Y hay, por ejemplo, personas detenidas como Scarlyn Duarte, una bailarina estudiante que está detenida por haber emitido mensajes en Twitter señalando pues a funcionarios públicos, particularmente al presidente de la República. Y esta persona que se le imputa pues ultraje a funcionario público, etcétera, esta persona ni siquiera ha tenido la posibilidad de tener un juicio, ni siquiera ha podido tener la oportunidad de defenderse, porque a los que se cita como víctimas es al presidente de la República, y el presidente de la República pues evidentemente no asiste al tribunal, y ella se encuentra al día de hoy pues allí en la oscuridad, recluida en la cárcel política de mayor relevancia en Venezuela, que se denomina el Helicoide. Usted mencionaba ahora la situación, ponía el ejemplo de la reclusión. Le quería preguntar, ¿cuál es el estado de los prisioneros, los llamados prisioneros políticos? ¿Cuáles son las condiciones en las que pasan ese proceso de reclusión? Bueno, fíjate, el Foro Penal venezolano ha venido denunciando una nueva fórmula de sanción de los presos con fines políticos, que es por ejemplo, la no atención médica cuando las personas sufren de algún tipo de enfermedad. Y para que más o menos tengamos una idea, pónganse en la situación siguiente: una persona que está libre en su casa, que le duela una muela. Pues es algo leve, pero la persona va al odontólogo y se la cura. Pero cuando una persona está encerrada en un cuarto de 2 por 2 metros y con varias personas alrededor, que ni siquiera tiene baños salubres ni nada por esto, le duele una muela, el odontólogo no va a atenderlo, al día siguiente le duele más, pasa 1 semana, 2 semanas, 3, un mes, y tú encuentras a personas como el caso de Ángel Contreras, un muchacho que se encuentra recluido también en el Helicoide, que se le hinchó por completo la boca, pues la mandíbula, el cachete, y el dolor es terrible porque nunca se le prestó atención médica. Así es un caso dentro de lo horrible de este caso, dentro del dolor tan inmenso que sufría él. Hay casos todavía mucho peores. El caso de Vladimir Araque, quien al día de hoy tiene tumor cerebral y no se le ha prestado atención médica, y recientemente, el 21 de octubre precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para que se atienda médicamente. Tenemos otro caso de Efraín Ortega, que tiene trombosis en las piernas, 11 trombosis. La trombosis es la obstrucción de las venas, que las piernas se le hinchan, las tiene hinchadas, casi que como una pierna de elefante, por lo grave de la trombosis, pero además de eso sufre hipertensión grave y tiene cólicos nefríticos, es decir, unos problemas renales, que sufre de dolores, que recientemente se desvaneció en la cárcel Rodeo 2, una cárcel que se encuentra cercano a Caracas, y no ha tenido atención médica, ha perdido más de 50 kilogramos, y además de eso lleva más de 2 años privado de libertad sin que haya ningún juicio contra él. No ha tenido la oportunidad tampoco de defenderse. Como estos casos, que hay una gama, digamos, de situaciones y de condiciones realmente, no solo de insalubridad, sino condiciones de salud muy graves, estamos registrando más de 35 precisamente, pero hay otros que todavía no hemos
incorporado en nuestro informe, pero por lo menos 35 casos de personas que se encuentran presos políticos, de estos 113 al día de hoy, que se encuentran con enfermedades graves y que no se le ha prestado la atención médica. El Foro Penal Venezolano, del cual usted es director ejecutivo, acaba en muchos de estos casos siendo el abogado defensor de los presos, de los denominados presos políticos en Venezuela. ¿A qué atribuye usted este proceso de aumento de detenciones de prisioneros en paralelo a esa apertura o oferta de diálogo o intento de diálogo? ¿No sería una contradicción por parte del gobierno? ¿Qué está pasando? Porque si por un lado queremos diálogo, pero por el otro estamos deteniendo a más gente, ¿cuál es el análisis que usted hace? ¿Cuál es la estrategia que a su juicio está llevando a cabo el gobierno de Nicolás Maduro con esta actuación que parece un contrasentido? No, sí parece un contrasentido, sin embargo no lo es, y no por el hecho de la experiencia que tengamos nosotros en Venezuela, que la hemos tenido desde hace más de 15 años, sino que esto es algo aprendido de los gobiernos chinos y del gobierno cubano. Y es cuando se utiliza los presos como fichas, los presos políticos como fichas de negociación. Es decir, cuanto más presos tengas, más valor tienes tú como negociador, o sea, más poder tienes para negociar, porque uno de los elementos fundamentales de la negociación o del diálogo que se está planteando al día de hoy es la liberación de presos políticos. Entonces, si tú te sientas en una mesa y tienes 2 presos políticos, pues tu poder de negociación se reduce a si tú más bien tienes 113 y tienes la posibilidad de liberar, digamos, más personas y de tener mayores posibilidades de plantear pues tu posición. Eso es algo lamentable porque fíjate, vemos que a veces se habla como un éxito, cosa que no lo es, la liberación de una persona. Recientemente se liberó un dirigente del Partido Voluntad Popular, Francisco Márquez. Hace poco también se liberó otro dirigente político en arresto domiciliario, que fue Manuel Rosales. Hace poco se liberó otra persona, Gabriel San Miguel, y así. Pero mientras se liberan unos, entran otros. Y eso es algo realmente importante considerarlo. Los 113 que hay ahora, o los 100 que siempre ha habido, no son los mismos de enero. Los de enero 100 son distintos a los 100 que había el día de ayer y a los 113 que al día de hoy existen. Eso es lo que nosotros denominamos incluso el efecto puerta giratoria. Entran unos, salen otros, entran unos, salen otros, a los efectos de internacionalmente además hacer ver que bueno, claro, es una cifra alta para nosotros entendiendo el sufrimiento, pero quizás internacionalmente hablar de 100 presos políticos es algo que realmente no impacta tanto. Pero el problema es que no son siempre 100, son muchos más.